Bueno, continuando con nuestra visita aquí en el hospital de nuestra ciudad, ahora vamos a hablar con el doctor Silvio Teixidó, en primer lugar, para tener un conocimiento de la situación COVID en nuestra ciudad durante este fin de semana. Buen día, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a preguntarle la situación COVID durante este fin de semana, que hemos visto que hemos tenido el informe municipal, no hemos tenido casos positivos. Sí, como veníamos, ¿no es cierto?, en esta última semana, sigue habiendo un descenso importante. Eso creo que son muy buenas noticias, y yo creo que lo mejor de todo es si vemos que esto se traduce en la provincia, y creo que en el día de ayer fueron algo de 70 casos nada más los que aparecieron, ¿no es cierto?, en la provincia, así que eso nos parece muy bueno porque estaríamos en consonancia con lo que está pasando, digamos, en el resto del departamento, ¿no? Y creo que son realmente muy buenas noticias. Le consulto, doctor. El día jueves ingresó un paciente acá al hospital, directamente, y fue internado. El día viernes fueron derivados 5 pacientes COVID de nosocomios privados. Esos 6 que estaban, que inclusive el día sábado a mediodía bajo la lluvia se los llevó a hacer una tomografía computada a un instituto privado. ¿De dónde están esos registrados, le pregunto? ¿Qué día están registrados? Mirá, acá recibimos pacientes no solamente en nosocomios privados, en este caso creo que unos pacientes habían sido evaluados en el sanatorio. Justamente esta paciente es empleada de acá del hospital, empleada de farmacia. El esposo había dado positivo, el papá era positivo, así que por esa razón los 3 pacientes ingresaron acá. Fue específicamente el día viernes por la tarde, en la guardia de la doctora Maidana. Era un grupo familiar, ¿no es cierto?, de familiares de una persona que es empleada del hospital, y por una cuestión de confianza, más allá de que tiene su obra social, decidió internarse acá. Y después creo que ingresaron 2 pacientes más, un padre y un hijo también. El hijo era positivo y estaba con síntomas bien floridos, ¿no es cierto?, que los ingresó también la doctora Maidana. O sea que esos serían los 5 pacientes que yo creo que vos estás comentando, que son los que a mí me tocó evaluar durante la guardia, porque tenemos divididos, ¿no es cierto?, los clínicos los días del pase de sala, ¿no? Pero, doctor, le pregunto, ¿cuándo quedaron registrados en los partes municipales esos pacientes? Porque veníamos con 0, 1, 1, 0. Con respecto a esos pacientes, te comento, el único paciente positivo reciente fue un abuelo, que es el papá de esta empleada del hospital, que apareció, si no me equivoco, el viernes, que fue el único positivo que hubo el viernes. Los demás eran pacientes que ya llevaban entre 7 y 8 días de evolución de su COVID, y que exactamente, ellos ya eran positivos anteriormente, por los cuales se los internó. Así que esa es más o menos la razón. Doctor, otra de las preguntas, creo que fue el día viernes, falleció una persona de 70 años, tenemos entendido que falleció a causa con COVID o por COVID, pero tampoco fue computado durante el fin de semana, a lo mejor se puede dar en el cómputo de esta noche. No tengo registrado, o sea, que nos hayan declarado de alguna institución privada. Si falleció en institución privada, no tengo declarado que haya sido... Falleció en Rosario. No lo tengo registrado. Así, seguramente voy a investigar, entonces, porque es raro, a veces nos saben pasar, incluso de acá de la cooperativa eléctrica, nos saben informar en esas situaciones. No tengo registrado esa situación, pero voy a averiguarla, y seguramente del chequeo, si es como ustedes dicen, seguramente va a aparecer en el día de hoy. Doctor, bueno, como recién hablaba de la bajante de casos en Rufino, en la provincia, esto tiene un poco que ver con el avance de la vacunación, mucha gente ya completando sus segundas dosis. No tengo dudas, mira, de que esto tiene muchísimo que ver, Agustín, con el tema de la vacunación, en donde en Rufino yo creo que hay más de un 40%, no sé si por ahí una comunidad chica, por ahí vos ves los valores nacionales que hablan de un 30 y pico, pero yo creo que acá en Rufino estamos más, un poco más,
Se está haciendo un trabajo muy bueno en el tema de vacunación, así que no tengo duda, y eso nos está marcando. Fíjate que prácticamente los últimos pacientes que hemos tenido internados, ¿no es cierto?, son pacientes que no están vacunados. Aunque te parezca, bueno, en la provincia pasa lo mismo. Este personal del hospital no estaba vacunado por una decisión propia. Y otro dato, sigue internado. Otro dato importante, doctor, es que, por ejemplo, la franja de las personas contagiadas, que eran adolescentes, jóvenes, con la cepa Manaus, prácticamente, por ejemplo, ya han completado el segundo esquema de vacunación, por lo tanto ya estarían cubiertos. Así es, y se está viendo personas jóvenes que por ahí ingresan a sala común para una evaluación, como se hizo los otros días que comentaba Alejandro, estos pacientes que habían ingresado el día viernes, el día sábado, como tenían obra social, se les hizo la tomografía, ¿no es cierto?, en un instituto privado acá de Rufino. Y lo otro, como decís vos bien, estaba leyendo los valores que pasó la provincia el día sábado, en donde era muy claro que el 80% de los pacientes que quedaban internados en las unidades de terapia intensiva de la provincia eran no vacunados. Una cifra muy alta, y esos justamente son los pacientes que hacen que mantengan la circulación viral, ¿no? Por eso insistimos en que la vacunación debe ser masiva en lo posible, ¿no? No es obligatoria, se respeta eso, pero sabemos que la circulación en este momento la están manteniendo los no vacunados. Doctor Teixidó, buen día. Consultarle respecto a la situación en las escuelas puntualmente. Durante la última semana, la semana de lo que es el medio del mes de agosto, vimos que hubo 531 personas aisladas, de los cuales hubo un 48 casos positivos dentro de las escuelas, y hasta el día de la fecha ese reporte no volvió a aparecer, y por ende desaparecieron los casos de contagio en las escuelas. ¿Es posible que desaparezcan de cero, que se corte de cero los casos, siendo que en Rufino vienen disminuyendo paulatinamente, pero siguen apareciendo casos positivos de COVID? Sí, no podemos negar de que hay una circulación, ¿no es cierto? Mientras haya un solo caso, ¿no es cierto?, en la semana, estamos hablando de que hay circulación viral, que el virus está. Sabemos que este virus se reproduce solamente en la persona, ¿no? O sea, fuera de la persona, de la vía respiratoria de una persona, no se reproduce. Por eso, cuanto más gente vacunada, el virus no puede encontrar el lugar donde reproducirse, ¿no es cierto? Y eso hace que el virus va muriendo, por así decir, para hacerlo simple. El reporte que vos me comentaste de las escuelas, el otro día hablamos de ese tema, vos me hablabas de una cifra que yo después me quedé pensando, porque seguramente por lo mejor puede ser la cifra del departamento, realmente no me cerraba. Y te digo por qué, porque los hisopados los hacemos nosotros, o sea, nosotros por decir, lo hace el hospital una gran parte y la otra gran parte la hace el privado, o sea que las cifras las cargamos nosotros, por así decir, y de ahí toma, ¿no es cierto?, la provincia, ¿no? Por eso me había llamado la atención esa discordancia. Yo no llevo, digamos, el control de lo que publica Educación, ¿viste? Pero me había llamado la atención esa discordancia. Si me permite, según el delegado de Educación de la región séptima, Sebastián Roma, ese informe corresponde a la localidad de Rufino exclusivamente, el comportamiento de las burbujas de las escuelas de Rufino únicamente. No está generalizado el departamento en esos informes que hasta los primeros 15 días del mes de agosto tuvimos acceso, y ya después, como le decía y le repito, no hubo más contagios, no hubo más informes, y le vuelvo a reiterar, ¿es posible que desaparezcan los casos de contagio en las escuelas así de cero, que se corte de cuajo? Mira, mientras haya circulación y sabiendo que está vacunando a jóvenes de 12 a 17, o sea que tenés hay una edad, ¿no es cierto?, por debajo de 12 años que están sin vacunar, que van a ser los chicos que de alguna manera también pueden ser los que puedan infectarse, ¿no es cierto?, o que ahora aparezcan como casos. Me llama la atención la cifra, por eso yo te dije la otra vez que puede ser a veces, una cosa es los positivos y otra cosa son los contactos estrechos que se aíslan de la burbuja, que hace que aumente la cifra, porque por lo mejor de una burbuja de 14 tenés un positivo y a lo mejor para educación te figuran 14 cuando el positivo es 1. Si no es eso, no me cierra.
Y lo otro que me pasó esta semana, también se comunicaron de un colegio, de una docente, en donde habían mandado a aislar un grupo de chicos. La docente aparentemente no se hisopó en Rufino. El viernes me comentan eso, que el resultado lo van a tener el martes. Es muy raro cómo se maneja educación, realmente no me cierra, porque si se hisopó en Venado Tuerto y se hizo una PCR, en 24 horas tenés la PCR en Venado Tuerto. Es más, nosotros estamos mandando PCR ahora a hacer a la provincia y la tenemos a más tardar en 36 horas. Desde hace ya un mes ya está la campana en Venado Tuerto, ya no hay que ir más al CEMAR, o sea que tenemos las PCR que se hacen de Rufino en 36 horas. Más que todo la estamos usando por el tema de los viajantes, los que vienen del exterior, en donde a los 7 días se les pide PCR. Estamos tratando de mandarla al inspector público y estamos teniendo los resultados en 36 horas, lo cual nos parece fantástico, ¿no? Doctor, ¿tenemos viajantes que han provenido del exterior acá en Rufino? En estos últimos, yo te diría, 20 días hubo 2 ingresos del exterior, pero de Uruguay. Ya sabemos que Uruguay está también con muy pocos casos, ¿no es cierto? O sea, no pensando en la variante Delta, si estás pensando eso, no de Inglaterra, no de Europa, no de Estados Unidos. O sea, ingresaron 2 personas de Uruguay y que ya se hicieron las PCR negativas y ya están, fuera de aislamiento. Con respecto a las 6 personas internadas que tenemos en el Hospital Santos, ¿cómo es su diagnóstico? Y sabiendo que el hospital cuenta con 5 camas de oxígeno nada más. En este momento tenemos solamente 2 personas internadas. De ese grupo que había el sábado, después que se hicieron las tomografías, ¿no es cierto? Los pacientes fueron evaluados, como las tomografías estaban muy bien, se fueron 2 pacientes de alta, quedaron 3 pacientes, que era un grupo familiar. El abuelo ayer se le retiró el oxígeno, respondía bien, ¿no es cierto? Era este paciente que era de IAPOS, no era de PAMI. Así que también, como él tiene una patología de base, tiene un cuadro de demencia senil, por lo tanto había 2 familiares que estaban aislados y como alteraba un poquito el grupo familiar que había quedado internado, así que se le dio el alta con tratamiento, ¿no es cierto?, vía oral, y quedaron internados 2 adultos, entre ellos personal del hospital y su esposo, ¿no es cierto?, que están estables, con bajo requerimiento de oxígeno, y ahora acabo yo de internar un paciente que se le va a hacer el hisopado, un paciente que está en diálisis, ¿no es cierto?, y que su esposa había estado con un cuadro febril, había dado negativo el test, pero él viene hace 4 o 5 días, hoy lo evalué como es cuando vino a dializarse, estaba saturando bajo, así que ya se le pidió placa, hisopado, y va a quedar también. Así que hoy vamos a tener este ingreso de este paciente de Amenábar. Quedaríamos con 3 pacientes en el hospital. ¿De Amenábar sería me dice? De Amenábar. Ajá. Le pregunto, ¿por qué fueron derivados al hospital los pacientes de los efectores privados? Yo no entiendo la pregunta y te lo digo en el buen sentido, Alejandro. Esta persona y su grupo familiar, tres positivos, es empleada del hospital. Ella decidió. Y los otros 2, eso lo decide su médico de cabecera, ¿no es cierto? Pero para algunas circunstancias, llama la atención por esto, doctor Teixido, vamos a hablar en criollo, como sabemos hablar nosotros. Los privados fundamentalmente saben retener, hemos visto que, por ejemplo, uno de ellos ha estado lleno de COVID, de pacientes con COVID, mientras en el hospital no había nadie. Fundamentalmente todos ellos tenían obra social. El otro también en circunstancias ha tenido que derivar, aquí cuando ha tenido una situación económica que no ha podido, llamémosle, bajar tubos de oxígeno, entonces los derivaba acá. Y ahora se da esta circunstancia que es la derivación de pacientes que estaban en privado con obra social, derivados por una médica con la cual está en conflicto y lo planteó en ese mismo día a la mañana el director médico como una de los profesionales rebeldes que no quieren hacer guardia. Creo que el tema es coincidente, por eso estoy preguntando por qué fueron derivados al hospital cuando estaban en un privado.
En primer lugar, desconocía que estos pacientes estuviesen internados en un privado, te digo la verdad, desconocía. Sé que los pacientes ingresaron acá y prácticamente ingresaron el viernes y se fueron de alta el sábado a la tardecita. Esos 2 pacientes no tuvieron más de un día y medio. Los otros 3, te digo, el abuelo se fue de alta ayer domingo y los otros 2 siguen internados. Desconocía que los pacientes estuvieran internados, es más, no me consta de que la clínica o el sanatorio estén sin oxígeno, ¿no? Y bueno, me llama... En situaciones anteriores. Ajá. Y lo otro, acá nadie se niega al tema de la guardia, ¿eh? Acá hay una realidad, ¿no es cierto?, que nos supera a los clínicos. En lo personal, yo fui el primero que se sorprendió ante las declaraciones del director, realmente me pareció inentendible. Somos 4 clínicos, 4 clínicos, no 6, 4, más la doctora Cervera, que tiene toda su carga horaria en un CAPS, al cual va 2 veces por semana, porque todo lo han pasado acá, lo que hemos llevado adelante la pandemia. Y me pareció una locura y un destrato lo que dijo el director. Yo creo que debería pedir disculpas por las barbaridades que dijo de los médicos clínicos. Los dispensarios ya son centros asistenciales, salitas de primer auxilio, porque el CAPS quiere decir Centro de Atención Primaria de la Salud. O sea, los cargos de los clínicos son para hacer consultorio acá, consultorio no para hacerse cargo de la guardia, porque si no queda reducida la carga horaria y no tenés clínicos. No sé si se entiende la locura de lo que se dijo. O sea, acá hay que decir la verdad a la comunidad, hay que decirle, no hay médicos de guardia, señores. Cuando yo fui director de este hospital, conseguimos los 7 médicos de guardia más los 4 clínicos. Entonces no pueden los clínicos hacerse cargo de la guardia. Aparte, no corresponde por ley. Yo después de las barbaridades que escuché, me comuniqué con el gremio está dispuesto a bajar, ¿no es cierto?, y tomar todas las medidas que correspondan, porque durante el DNU los únicos médicos que se pusieron a disposición fuimos los clínicos. Los únicos. No hubo otro médico del hospital con todos los cargos que tiene el hospital que se dispuso a trabajar en COVID. Entonces ahora no pueden pasarnos a la guardia y el hospital se queda sin clínico. Es una barbaridad, es una incoherencia total. Eso se entiende, ¿no? ¿O hace falta que se lo explique más claramente? Eso nos preocupó y ya está informado tanto el gremio de AMRA como CIPRUS, porque la doctora del CAPS 80, o sea, ya debería volver, porque ya el DNU caduca. Sí. Entonces, los médicos tienen que volver cada uno a su lugar, porque lo que hicimos fue ponernos a trabajar, a dar una mano al hospital. O sea, fuimos los únicos que se pusieron a disposición. Y en el caso mío, con 65 años, que yo podía haber estado tranquilo en mi casa. Y nos pusimos y mantuvimos la sala COVID abierta y le manejamos el hospital. Por eso, realmente a mí me desilusionó de una manera que no lo podía creer cuando escuché las barbaridades que le dijo a ustedes. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo y, por supuesto, yo hablé con la doctora Sandra Mayorana, con quien vos ya has hablado varias veces, así que la podés llamar cuando quiera, está a disposición de ustedes para informar. Doctor, entre el personal, ustedes conocen cuál es la problemática. Ahora, la problemática no hay médico de guardia. Bien, la gente que viene a la guardia con alguna dolencia, ya sea cualquiera el motivo que venga, que asista porque necesita de esa urgencia. ¿Qué es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Y por otro lado... La respuesta la tiene que dar la provincia. Acá está el doctor Pedro Augusto, que es el jefe de área, con él tiene que sentarse a hablar. Porque, ¿qué podemos hacer? Los clínicos aceptamos y lo hicimos cargo de la pandemia. ¿Por qué? Porque eran patologías que se llamaban febriles respiratorios. Pero no podemos hacer a cargo de una guardia, como yo le informé al doctor Mediavilla, lo llamé la semana pasada para decirle, ahora viene el tema, viene el veranito, empieza a hacer calor, vienen los accidentes en moto, los clínicos no podemos manejar los accidentados. En cualquier hospital coherente, que se trabaje como corresponde en el mundo, y en Rufino y en nuestro país, los médicos de guardia son o cirujanos o traumatólogos, porque lo que la urgencia de la guardia es trauma.
¿no es cierto? Y tener un cardiólogo al llamado por la patología coronaria. No es responsabilidad del clínico. Los clínicos nos pusimos al hombro la tarea durante la pandemia y la cumplimos. Entonces ahora nos salió con esta situación, estas declaraciones que realmente cayeron muy mal. Volviendo al tema COVID a nivel provincial, respecto a los informes, ya sea de la región séptima o también lo que es el mismo ministerio de la provincia, ¿usted cree que de alguna manera el COVID está en campaña, está en modo campaña? No, mirá que soy bastante mal pensado para esas cosas, ¿Cómo no? Y sin embargo, al principio me parecía que venía por ahí, pero cuando vos empezás a ver los resultados, y acá nos consta, porque te digo, el día jueves, hicimos 32 hisopados. Si bien venían bajando el día jueves, hicimos 32. ¿Por qué? Habían aparecido en Salas Cobo 2 personales positivos entre el lunes y el martes. El miércoles aparece un administrativo positivo y también una abuela. Entonces dijimos no, el jueves hicieron 32 hisopados y hubo un solo positivo que resultó ser otro personal del Salacobo. Lo demás, o sea, esto lo está manejando el Salacobo, la abuela está aislada del resto del grupo, los personales que dieron positivo, que en realidad no tienen mucho contacto con los abuelos, lo que era cocina y eso y administración, están aislados, ¿no es cierto? Pero te quiero decir que se hizo una gran tirada de testeo y sin embargo dio un solo positivo. Y uno lo ve, vemos lo que está pasando en la vecina ciudad, ¿no es cierto?, de Villegas, que llegó a tener un altísimo, bueno, ni hablar acá la Ulaye, ¿no es cierto? Y bueno, Venado Tuerto, yo creo que estaba buscando ayer, no sé si figuraba en la provincia un solo caso positivo en Venado Tuerto ayer. O sea, yo creo que no hay duda, afortunadamente, que hay un descenso, ¿viste? Y que no tienen que ver, en este caso, con las elecciones. Doctor, la última que le hago una consulta, usted que recorre los sectores privados, el área COVID, ¿puede ser que tanto el Sanatorio Modelo como la Clínica Santa Fe ya hayan desarmado gran parte del área COVID y la hayan convertido nuevamente en salas comunes? Sí, eso es cierto, lo he visto, pero por la ausencia de casos, ¿no es cierto? O sea, es un stand-by transitorio, por así decir. En este momento, como después casi de una semana de no tener casos internados, ellos hacen la desinfección correspondiente, vuelven a reincorporar esas habitaciones, ¿no es cierto?, y hacer la medicina general que están realizando, pero eso no quita que si llega a haber una tercera ola, como es, ojalá que no, están preparados para volver a trabajar como al principio, de eso no hay duda. Sí, sí. Gracias, doctor, como siempre. Gracias, muy amable. El diálogo que tenemos con el doctor Silvio Teixidó, acá sobre temas varios, ¿no? Temas varios. Lo que sí, teniendo en cuenta un poco estas últimas declaraciones que dio, creo que va a ser medio largo el trámite jubilatorio cuando él inicie, porque va a venir media complicada. Ya lo inicié, el trámite jubilatorio. Venga, doctor, ¿tiene que ver algo con todo esto? No, yo creo que es una decisión personal. Ya no tengo edad para seguir peleando en algunos lugares, así que le quiero dejar el lugar a los más jóvenes. Pero es una decisión personal. Gracias, muy amable. Bueno.